llegó el momento de que yo cuente el glorioso testimonio del nacimiento de mi bebé John. No sé en cuántas partes voy a dividir este video. Si tú eres una de esas personas que crees que los cristianos somos religiosos, que crees que no existe Satanás, que crees que los ataques son ideas de nuestra imaginación, pues con todo el respeto del mundo puedes deslizar este video y no seguirlo viendo. En ese video yo hablaba de que había tenido un sueño. Yo tenía 16 semanas de embarazo en ese momento. Y en ese sueño el Señor me hablaba y me decía que el bebé iba a ser un varón. Quiero hacer énfasis en esa segunda parte, que cuando ya yo estaba en el hospital y doy a luz y me dicen felicidades, un varón, la enfermera me dice, y no sé cómo lo pariste, porque pesó casi 10 libras. Efectivamente, cuando me voy y me hago la prueba, fue un varón. Yo vengo a glorificar a Dios y vengo a contarte que el sueño se cumplió a la perfección. Resulta que cuando yo me voy a hacer el examen, la persona que me hace el ultrasonido me dice, tienes la placenta un poco baja. Llegué a la casa, me puse a investigar. Cuando la placenta está baja, se puede convertir en placenta previa y eso viene representando una complicación en el embarazo. Pasaron unos días y comencé a sangrar. Y aquí quiero hacer una pausa para recalcar cuán importante es rodearse de personas que compartan tu misma fe y aún mayor. Y recuerdo que mi pastora me dijo con estas palabras, tú tuviste un sueño completo. Tú no tuviste un sueño incompleto como dijiste en el video que hiciste en las redes sociales. Tú tuviste un sueño completo. Que te hayas concentrado en la parte de que es varón por la emoción del momento, ok. Pero tú soñaste que en el momento en el que tú dabas a luz, incluso fíjate cuán misericordioso es el Señor que te dice en ese sueño, la enfermera, no sé cómo lo pariste porque pesó casi 10 libras. O sea, el Señor te está diciendo que con antelación, antes de que todo esto comenzara, ese sangrado, que tú ibas a parir natural. Pasan los días y el dolor no disminuye, la sangre tampoco. Y recuerdo que nos pusimos juntos los hermanos y oraron por mí. Y yo recuerdo que eso marcó un antes y un después. Aún así, habiendo dejado de sangrar completamente, porque nunca más sangré, la placenta seguía previa. Y recuerdo que la muchacha que me hace el ultrasonido me dice, el bebé está transversal. Fue una constante de ataques para que se creara en mí la duda de que yo no iba a poder tener un parto natural. Porque obviamente una placenta previa te dificulta completamente un parto natural. Un bebé transversal te dificulta un parto natural. El bebé debe estar en posición cefálica. Finalmente, al final del embarazo, mi placenta subió, el bebé también se colocó. Yo no sabía que esté en posición cefálica puede estar anterior o posterior. O sea, ya la placenta había subido, ya el bebé estaba en posición cefálica, pero ya no bastaba con eso. Ahora es que el bebé estaba en posición, ahora yo no recuerdo si era anterior o posterior, pero yo sé que estaba en la que no tenía que estar. En vez de estar, por decirlo de alguna manera, con su cabecita mirando hacia dentro de mi interior, estaba mirando hacia afuera. Mis últimas semanas del embarazo fue un caos. El doctor me mandaba a hacer unos ejercicios que él me aseguraba que con esos ejercicios yo podía lograr que el bebé cambiara esa posición. Esa cabeza de esa manera mirando hacia afuera iba a dificultar un poco el parto. Incluso me dijo hasta que podía terminar en una cesárea. O sea, seguía otra vez el mismo tema en contra de mi parto natural. Y ojo, yo no tengo nada en contra de la cesárea. Pero era una cosa, un ataque en contra de que el bebé naciera así tal cual como el sueño que yo tuve. Yo me pasé esas últimas semanas literal haciendo los ejercicios que el doctor me mandaba. Y cada semana que iba, después de la semana 37, cada semana que iba, el bebé estaba igual. En esa última semana del embarazo, yo experimenté un proceso extremadamente difícil. Exactamente cumpliendo 39 semanas un lunes, mi esposo recae en una crisis. Mi esposo padece de un trastorno bipolar afectivo, en el cual hacía más de 10 años mi esposo no tenía absolutamente nada que ver con esa enfermedad. Un hombre completamente sano, de momento, de la noche a la mañana podría decir prácticamente, mi esposo recae en esa crisis. Y fue algo muy difícil para mí. Quiero recalcar, aunque no quiero estar hablando sobre esto, que es un trastorno de la mente, es algo que se salió completamente de control. Fue una semana. Yo sentía en mi interior que el enemigo estaba tratando de volverme loca. Y fíjate cuán bueno es Dios que mi esposo se logró estabilizar en esa semana y pudo estar allí en ese momento del nacimiento de nuestro bebé. Eso es que te digo sin temor a equivocarme que eso fue un ataque vil del enemigo. En todo este proceso de la placenta, el bebé transversal, recuerdo que tengo otro sueño. Estaba con mi barrigota. Recuerdo que habían
como helicópteros en el cielo, como si hubiera una guerra, una cosa muy, muy, muy espantosa. Habían hombres oficiales así como armados, ametralladoras, con todo tipo de armas. Y empezaban a disparar a todas las personas que estaban a mi alrededor y estaban matando a todas esas personas. Recuerdo que cuando llegan a mí, me empiezan a apuntar, el arma se le disparaba. Ningún arma se le disparaba. Y empezaron a mirarse como atontados y se preguntaban los unos a los otros qué pasa. Y trataba uno, trataba el otro, pararme, no lograban que esa arma disparara. Yo le doy la gloria a Dios porque se acerca una persona y me dice en ese sueño, ¿sabes por qué? Esas armas no pueden dispararte. Un arma en contra de los hijos de Dios prevalecerá. Y eso me señaló a mi vientre. Y eso que tú traes en el vientre es un profeta de Dios. Recuerdo que eso fue una experiencia demasiado hermosa, la cual me fortaleció muchísimo en todo este proceso porque no fue fácil. Llega el día de ilusión de parto, 23 de febrero. Recuerdo que en esa mañana nos levantamos temprano. Vamos a llevarle a la niña, saben que tenemos una niña de 2 años, a nuestra prima. Recuerdo que en ese camino íbamos conversando yo y mi esposo de todos los ataques, todas las cosas que habíamos vivido durante ese embarazo. Mi esposo me dice con estas palabras, pero el Señor cuando determina algo, el Señor lo cumple. Y ya el Señor habló, ahora nos queda confiar. Yo estaba un poquito nerviosa. Pronto miramos para el cielo y se acababan de cruzar 2 aviones, que por acá voy a dejar la foto, haciendo una forma de cruz. Nosotros vimos esa imagen así en el cielo, sentimos que fue una confirmación tan bonita de parte del Señor, como diciéndome, hija mía, no temas, que yo estoy contigo. Llegamos al hospital y los testimonios no terminan. Recuerdo que cuando nos estaban dando el cuarto, adivina qué número de cuarto nos dieron. Cuarto número 7, el número de la perfección de Dios. Quiero decir esto y no quiero que nadie me diga exagerada, que soy mentirosa. Parí en aproximadamente 3 minutos. 3 minutos, o sea, eso fue una cosa que el doctor incluso me dijo, wow, o sea, esto es algo anormal. Y aquí está la prueba de que cuando el Señor determina algo, el Señor lo cumple. ¿Saben cuánto pesó esta criatura? 8 libras. Miren este pedazo de bebé. ¿Recuerdan que en esa segunda parte del sueño decía que el bebé iba a ser por parto natural y que no sabían cómo lo había podido parir porque había pesado casi 10 libras? Miren, cuando Dios determina algo, el Señor lo cumple, a pesar de que el enemigo se ponga en contra, a pesar de que Él lance todos los dardos que Él quiera lanzar, el Señor siempre cumple su promesa. Y aquí está mi bebé, mi profeta del Señor, que lo dedico para Él todos los días de su vida. Dios te bendiga, espero que este testimonio te sirva para glorificar a Dios en todo tiempo y sobre todo para creer siempre a su palabra y a sus promesas, porque el Señor siempre cumple su palabra.